Bienvenidos todos. Esta es la quinta charla de preparación para la clínica de curvas y frenados que vamos a tener en Parque Iva el próximo 1 de junio. En esta charla el tema principal es la técnica que vamos a usar en las curvas o cómo vamos a hacer el trabajo y qué es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del track en lo que tiene que ver con las curvas. Ya hicimos una sesión específicamente para la frenada, otra para la preparación de la moto, otra para la preparación del piloto y otra para lo que son las condiciones y las reglas de la pista. Entonces, esta es la última y es una de las más importantes, es la que tiene que ver con el trabajo y el desarrollo que se espera que se logre a lo largo de la actividad en cuanto a la técnica de curvas. Les recordamos siempre tenemos que hacer esta introducción del por qué estamos acá. ¿Por qué? Porque los motociclistas somos las personas con más probabilidad de tener pequeños accidentes o grandes accidentes cuando andamos en carretera. Y tenemos posiblemente mucha esperanza en que la moto con mucha más tecnología y con una moto con muchas prestaciones pueden ayudarnos y nos gusta disfrutar de la moto, pero en la línea recta se conoce la moto y el motor y la potencia y la tecnología, pero en la curva definitivamente es el piloto el que manda, es donde se evidencia la capacidad del piloto. Y es por eso que me he dado la tarea de organizar esta serie de eventos, ya se hicieron algunos en el año 2020 y gracias a Cabo que digamos que estaba haciendo unas actividades para para pilotos de novatos del campeonato y le toqué la puerta y le dije que si pudimos hacer algo para personas que no tenemos interés de correr en una pista en un campeonato, pero si queremos mejorar nuestra técnica cuando estamos en carretera. Y pues sí, dijo, vamos a hacerlo. Entonces, necesitamos tener una formación. ¿Por qué? Porque son muchas las variables que muy pocas personas nos han explicado y son muchas las variables que hay que manejar para poder hacer una buena curva. Entonces, la formación del piloto para desempeñarse bien en una curva, en un paseo, mientras más formal sea y mientras más de alto nivel sea, mucho mejor y eso va a colaborar a que todos tengamos paseos felices y paseos seguros y paseos sin accidentes. El mejor lugar para entrenar no es la carretera, no es la calle. El mejor lugar para entrenar no es irse al Aguacate o irse al Irazú, al Turrialba y tratar de aprovechar esas curvas para practicar. Ese no es el mejor lugar. Ese lugar es para disfrutar, pero para practicar y desarrollar nuestras destrezas hay que irse a un lugar especializado, un lugar seguro. Y la pista o el autódromo de la Guásima resulta ser pues el más seguro para este tipo de cosas que se pueden practicar, que queremos practicar. Porque tenemos áreas, digamos, si no podemos hacer una curva, tenemos un zacate, una arena donde salirnos. Si no podemos hacer una frenada, podemos entonces tener un área de seguridad y no vamos a tener obstáculos de otros motociclistas, vehículos que vengan de frente, un paredón, una casa, un puente, una defensa, nada de eso, sino que vamos a tener un área muy segura donde todavía si tenemos algún miedo o tenemos o cometemos algún error, los resultados sean los menos dañinos posibles. Entonces, por eso es tan importante esa actividad. Y es que en una zona segura es donde se puede trabajar, primero enfocarse en estudiar la técnica, luego con esa técnica mejorar nuestras habilidades y hacer un reflejo que termine siendo la destreza que nosotros tenemos para reaccionar. Entonces, y eso se logra solamente con la repetición. Entonces, lo bueno de la pista es que vamos a tener la oportunidad de hacer la misma curva cada minuto y medio o cada minuto 20 o cada minuto 10, dependiendo de qué tan rápido manejemos poco a poco. Entonces, pues tenemos mucha oportunidad de practicar y mejorar con la repetición. Vamos a estar trabajando en el autódromo. Quiero recordar, como ya esta es la última charla, que al lugar, a la puerta de entrada, hay que llegar a las 7:45 más o menos como máximo. A esa hora o 5 para las 8 nos dejan entrar al área que está marcada ahí como B. Esa área B es, bueno, digamos, no dejan entrar a la puerta que es el área C. Esa puerta de área C es por donde vamos a entrar a meter los carros para el pit, que es el área D. Allí vamos a descargar las motos, descargamos la hielera, descargamos el equipo que traigamos y volvemos a traer el carro hasta el área B. Allí se quedan parqueados los carros y parqueado todo lo que tenga que ver con acompañantes y se quedan solamente las motos y el equipo en el área de pit, que es el área D.
Entonces, esa es la logística que vamos a tener a las 7 de la mañana y hasta terminar el evento, que se cierra la pista, se da el permiso de volver a traer los carros a buscar las motos y los equipos. Si alguien se quiere retirar antes o se tiene que retirar antes y no se ha abierto ese acceso, entonces puede quedarse parado en el portón antes de entrar a los pits y traer y llevar las cosas, moverlas a pie hasta esa puerta y montarlas al carro. ¿Okay? Entonces, recordatorio de esa parte. Tenemos reglas que están impuestas por el ministerio, hay que seguirlas, sobre todo el tema de la mascarilla todo el tiempo. Cada quien es responsable de tener su propio alcohol y su propio papel higiénico inclusive, o su propio papel toalla. Es necesario que todos tengamos atención a esta parte porque es un área que es deportiva y es de competencia y no está, o sea, no está abierta al público, por lo tanto, no tiene la obligación del ministerio de tener lavamanos en todos lados y alcohol en todos lados. Entonces, es nuestra responsabilidad como deportistas que vamos a ir a ese lugar cumplir con las reglas del lugar. Entonces, tenemos que ser nosotros quienes llevemos toda esa parte de higiene. ¿Okay? Y luego las reglas del autódromo, que son el seguimiento de las banderas, el cuidado en los pits y esa información que está escrita allí, que pueden revisar en el documento. Vamos a trabajar por banderas. Las banderas están también en el documento, las vimos en las otras charlas y en la charla de las reglas de la pista. Y tengan atención en esta parte, sobre todo con dónde van a estar. O sea, apréndanse las curvas, el número de las curvas, para que sepan cuando hablemos curva 3, curva 5, que ustedes sepan en qué parte estamos hablando. Y también para que cuando ustedes estén dentro, pues tengamos una buena fluidez en la comunicación con las banderas. Sepan dónde están las banderas. Las banderas están visibles en la curva 4, en la curva 5, en la curva 6 y en la recta de los pits, o sea, cuando están pasando a la par de los pits. Esos son los lugares, o sea, justo antes del semáforo, o debajo del puente, para decirlo de alguna manera. Entonces, allí es donde se ven las banderas y tienen que estar atentos cada vez que vayan rodando en la pista. A ver. Que ahora no pasa la página. Ok. Entonces, ahora sí, entremos con lo que va a ser el trabajo de cada piloto. El día de la práctica es largo. No vamos a empezar de una vez corriendo, no vamos a empezar llegando al máximo a la moto ni llegando al máximo a nuestras habilidades. Debemos empezar dentro de nuestra zona segura y debemos empezar poco a poco. Porque el día es largo y lo que tenemos que desarrollar es mucho y ya es muy conocido que las personas que entran a rodar muy rápido, confiando en que conocen la moto, confiando en que conocen las llantas, etcétera, son las que más rápido tienen un accidente. Hay muchas condiciones para explicar esos pequeños accidentes. Son caídas, son resbalones, a veces no pasa nada, pero hay muchas explicaciones. Entonces, en general, lo mejor es llevar siempre las primeras sesiones con calma y trabajar en otras cosas que no son ir rápido. Es necesario hidratarse todo el día porque se pierde bastante líquido en cada sesión y se pierde bastante líquido a lo largo del día. Y no tener suficiente líquido va a significar pérdida de la reacción, pérdida de los reflejos, cansancio, agotamiento, distracción, y entonces eso va a arruinar la sesión de práctica. ¿Okay? Vamos a empezar. Lo que vamos a hacer al principio es aprender la trazada. Ni siquiera vamos a ir muy rápido, simplemente es a repetir la trazada. Y hay que trabajar mucho en esto porque una de las cosas que más cuesta cuando no conocemos la pista y cuando no entramos allí, incluso cuando estamos manejando en carretera, es seleccionar una buena trazada. Entonces, el primer trabajo para poder desarrollar el resto del día va a ser que nosotros logremos repetir una buena trazada. Si alguien es fanático de MotoGP o si es fanático de la Fórmula 1, las personas más eficientes a la hora o las más rápidas terminan siendo personas que son admiradas porque siempre hacen la curva a la misma velocidad, pasan siempre por la misma huella. Si siempre pasan por la misma huella, significa que son constantes, saben cuál es la trazada, saben por qué esa es la trazada correcta, etcétera. Entonces, cuando ya conocen la trazada, pueden jugar un poco más con la aceleración, el frenado, etcétera. Entonces, la primera etapa que queremos que aprendan es a conocer la trazada y a repetirla. Ser constante, ser bueno para aprendérsela y ser constante para repetirla es la base de todo lo que vamos a hacer el resto del día. Vamos a trabajar en filas, vamos a ir en vueltas guiadas, las primeras tandas, entonces
Apréndase cuál es el punto donde tiene que frenar, dónde están los conos, cuál es el punto de frenado y trate de poco a poco hacer esto por reflejo. O sea, no ir mirando todo el tiempo los conos, porque hay muchas cosas que hay que mirar adelante. Entonces, no ir mirando los conos, sino como aprendiendo una referencia visual donde usted pueda siempre saber que allí era el punto de frenado. Lo mismo para el punto de curva, lo mismo para el punto de salida. Entonces, trate de aprenderse la pista al grado que pueda hacer muchas repeticiones sin tener que voltear los ojos a mirar dónde están los conos y las partes de la pista, ¿ok? Apréndase dónde están las banderas, entonces vaya rodando las primeras vueltas, mirando hacia el frente y buscando a lo lejos dónde están las banderas, para que ya luego sea un reflejo buscarlas y hacer vueltas, siempre que estando pendiente de las banderas. No se separen mucho del que va adelante, como les dije, vamos a ir en fila en las primeras tandas, aprendiendo la trazada, pero para que se aprenda la trazada, usted tiene que hacer exactamente lo que está haciendo el que va adelante. Entonces, el que va adelante es su guía. No se aleje demasiado para que pueda repetir exactamente lo que le está haciendo. Lo bueno es que estas motos van a tener todas funcionando la luz trasera de freno, entonces es muy bonito porque usted va a entender cuándo el de adelante frenó y así puede ir copiando ese punto de frenada, por ejemplo. Trate de no abrirse para darle campo al que viene atrás. Si usted siente que va muy lento, el de atrás tiene que quedarse atrás o tiene que ver por dónde lo pasa, pero usted no tiene que darle campo. Trate esos movimientos de abrir espacio para que el otro de atrás pase, causa más problemas que soluciones. Entonces trata de no abrirse mucho. O sea, de hecho, trate de no se abra para darle campo al que viene atrás. Luego, el que viene atrás y quiere adelantar no debe abrirse de manera rápida, brusca, hacia la derecha o hacia la izquierda para adelantar, porque necesitamos identificar, ya te voy a responder, Jefferson, y necesitamos identificar cómo es ok, necesitamos identificar si yo voy a adelantar a alguien, yo no sé si alguien me va a adelantar a mí. Entonces necesitamos como avisar poco a poco el movimiento y que el movimiento no sea brusco para que si alguien viene detrás a adelantarme a mí también, pues no se consiga con la sorpresa de que yo me moví de pronto sin aviso. ¿Okay? Jefferson, tu pregunta es si la luz trasera se tapa. Sí se tapa, o sea, sí se va a tapar, pero ahí viene un tip. Entonces, deje un pequeño espacio para que se vea la luz. No es lo más importante. No hay que taparlas todas como si fuera prohibido tener una luz. Lo que hay que hacer es protegerla para que no se rompa y no salga volando. Y en todo caso, la mayoría de las veces, como la luz funciona, al funcionar la luz en el freno fuerte, casi siempre termina viéndose. Entonces, más allá de que si está tapado o no, prácticamente siempre se ve. Y si no se ve, pues no sé, no tienes una guía, pero no es lo más importante en este momento, ¿ok? Pero sí, sí se tapa, sí se tapa, ¿ok? Luego, eh, pero o sea, si yo lo tapo con masking verde, igual la luz verde se va a ver a través de masking verde, me refiero. Si lo tapo con masking azul, casi siempre se va a ver también. Entonces, no es invisible. Y aquí empezamos con el trabajo de la posición del cuerpo, ¿sí? Vamos a ver muchas motos de las que están inscritas. No sé si ya vieron la lista de los pits. Muchas motos son motos de doble propósito o de sport touring. Son motos que no son pisteras y vamos a tener una posición bastante erguida. La mayoría de las personas que yo veo en la calle, en los paseos donde yo voy, que tienen motos con posición erguida, tienen la tendencia de bajar la moto en la curva. Baja la moto como para tratar de llegar al borde de la llanta lo más rápido posible. Mientras la curva no lo pide, ni siquiera, baja la moto. Y no estamos trabajando en off-road, estamos hablando de una curva, como le dije, en el aguacate o en un viaje normal. Entonces, ese es un error y justamente esas son las cosas que me motivan a mí a hacer este tipo de actividades. Ese es un mito o una práctica que es muy popular, pero realmente no es la mejor. Entonces, esta es la primera etapa de eso que vamos a ir haciendo, transformando el reflejo. Empezamos a quitar el reflejo de mirar adelante y empezamos a poner un reflejo nuevo que es mirar hacia dónde va la pista, hacia dónde va la curva. No mirar los 10 metros al frente, mirar 50 metros al frente. Obviamente, 50 metros al frente no tengo pista, entonces tengo que seguir hacia dónde va la pista esos 50 metros adelante. Hacia dónde va la curva esos 50 metros adelante. Si puedo mirar 100 metros adelante, mejor. Y si la vista me da a 200 metros, veo 200 metros. ¿Okay? Hacia donde vaya la pista, tengo que ir adelantando mi mirada a lo que está haciendo la moto. Entonces, cuando yo empiezo a adelantar la mirada a lo que está haciendo la moto, lo puedo hacer solamente moviendo la cabeza, mirando con la nariz, o sea, girando la nariz hacia donde va la pista. Y ya luego empieza
empezamos a buscar poner el torso un poco más adelante, ya eso me va a dar flexibilidad en los codos y eso me va a acercar un poco más hacia la parte delantera. La llanta delantera va a tener un mejor agarre y vamos poco a poco mejorando esa posición. Las manos no tienen que ir al centro de la moto, pueden ir un poco al borde y no tienen que llevar los dedos en los controles de clutch y freno, porque la idea es que vayamos rodando de la manera más libre posible, con la menor cantidad de fuerza posible en la manivela. Entonces, hay que relajar las muñecas porque justamente cuando empezamos a cambiar la posición de manejo, a veces se nos tensan las manos y le damos más gas del necesario o no terminamos de descansar en medio de la curva y eso nos limita y sentimos que no estamos haciendo las cosas bien. Muchas de esas cosas que no estamos haciendo bien es que tenemos mucha tensión en los brazos y en las muñecas también. Y no, al principio no hay que mover la cadera ni sacar la nalga de la silla ni nada por el estilo. Empecemos las primeras 2 tandas o 3 tandas solamente haciendo este ejercicio de no bajar la moto, seguir la curva con la nariz, adelantar el torso un poco hacia adelante en medio de la curva y aflojar las manos y los brazos. Esa es la primera etapa. ¿Okay? Luego viene la segunda etapa en la que ya parece como que hicimos mucho, pero si se dan cuenta de este piloto, solamente vean cómo tiene las manos como a los extremos, los dedos están relajados, no tienen demasiada fuerza, no tienen los dedos sobre las maniguetas de clutch ni de freno, no ha sacado, o sea, apenas se movió del asiento, apenas si se movió del asiento, tiene la mirada buscando la curva y los brazos están un poco flexionados porque el cuerpo está un poco hacia adelante. Entonces, vean qué importante que la posición del casco denota que la cabeza no está inclinada. La cabeza no está inclinada. ¿Okay? La cabeza no está inclinada. Mantiene la línea visual de los ojos en el mismo plano horizontal de la curva. Eso nos da estabilidad y le da a nuestro cerebro la información de cómo estamos usando el cuerpo, qué tan inclinada está la moto y qué tan inclinados estamos nosotros. Entonces, eso se va a ir desarrollando poco a poco. Vean, esta transición de tener la mirada, los brazos y las rodillas pegadas, cómo vamos a ir poco a poco. Ya después de las de 3, 4 tandas, podemos empezar a buscar una posición un poco más agresiva, porque poco a poco, ya conociendo la trazada, conociendo la moto, conociendo la goma, cómo está desarrollando la curva la goma, si está agarrando bien o no, entonces podemos empezar a confiar un poco más en la velocidad y al subir esa velocidad, o aumenta el ángulo de inclinación. Entonces, la posición del cuerpo tiene que acompañar ese ángulo de inclinación y eso es mantener la cabeza, la nariz apuntando hacia la curva, los brazos relajados, el torso hacia adelante y poco a poco se va saliendo cada vez más hacia adentro de la curva, ¿sí? Cada vez se va inclinando más el cuerpo hacia adentro de la curva. Lo más importante no es buscar que la moto se incline, sino que nosotros con el cuerpo compensemos un poco la inclinación de la moto que la dicta la velocidad. Compensemos la inclinación de la moto y la velocidad y la fuerza que eso genera. Entonces, en esa segunda etapa, ya eso es casi antes del mediodía, vamos a empezar a experimentar entonces este tipo de posición de manejo. Dice acá, no es importante ir al máximo en las primeras vueltas o en los primeros hits, más bien aprender la trazada, aprender los puntos de frenado y aprender los puntos de aceleración. Dame un segundo que ya eso lo había dicho, pero voy a ver acá el chat. Ok, hay varios nombres, Álvaro, hay Road, Dynamic, hay Sport, hay varios, ¿no? Yo les sugiero a todos comenzar no van a comenzar en Rain ni en Off-Road, son totalmente opuestos y ninguno de los dos son los mejores para esta parte. Podrían incluso, si de verdad no tienen muchas experiencias con la motocicleta, podrían empezar en el modo más sencillo, ¿ya? Para no tener un resbalón porque de pronto acelere mucho o un resbalón porque de pronto compresione demasiado. La electrónica de la moto los va a ayudar, pero siempre tenemos que estar nosotros encima de esa electrónica. Entonces, de pronto empezar en modo rain podría ser una opción, pero siempre es bueno no empezar en el modo más agresivo. Hay que empezar en un modo que no sea el más agresivo. Para la tarde podemos empezar a tener unas experimentaciones con los modos más agresivos porque ya tendremos nosotros mucho mejor
reflejo, control de la moto, control del trazado, control de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, al principio deberíamos empezar con el modo Rain para los que tienen bastante poca experiencia o con el modo urbano o estándar y ya al final, después de mediodía, conociendo bien la moto y etcétera, podríamos empezar a experimentar con los modos más agresivos. Si les digo algo, en un solo día de clínica no da tiempo de conocer a fondo solamente la moto, ni en un solo modo. Si vamos a hacer un trabajo bien hecho, no da tiempo de experimentar demasiado. O sea, van a ser más importantes los cambios que nosotros hagamos en nuestra forma de manejar que los cambios que la moto me va a dar cuando yo lo mueva. Entonces, es más importante enfocarse en mis reflejos, en mis capacidades físicas de moverme encima de la moto y adaptarme para sacar el provecho a la ciclística y a la curva, a la inercia de la curva, etcétera, que preocuparme demasiado en los modos de manejo. Entonces, pongamos un modo de manejo urbano o un modo de manejo rain si quieren cuidarse un poco más y van desarrollando toda la técnica con ese modo. Al final de la tarde, si de verdad lo sienten necesario o lo sienten que vale la pena, pueden experimentar con más modalidades. Ok, entonces, a este punto deberíamos estar llegando antes del mediodía. Ok, ya para los más avanzados, entonces podríamos empezar a pensar en, y ojo, perdón, antes de llegar a los más avanzados. Hay una cosa que posiblemente sea nueva para algunos y otros ya lo estaban haciendo. Y es la técnica de dividir la curva en 3 etapas. O sea, para que esto salga muy bien, hay que aprender esta parte teórica. Recuerden que yo no les voy a enseñar la técnica de pista. Yo no les voy a enseñar necesariamente la técnica de pista. La técnica de hacer la trazada, de hacer pegar la rodilla al suelo y buscar la curva lo más pegado al borde interno de la curva. No, yo no les voy a enseñar eso. Les voy a enseñar una técnica bastante estándar para el manejo en calle, pero no va a haber mucha diferencia con respecto a estas 3 cosas que vamos a hacer. El primero es, el momento de frenar no es adentro de la curva, no es cuando ya la moto está inclinada. Ese no es el momento de inclinar, de frenar. La moto no se puede, no deberíamos buscar el punto de frenado cuando ya la moto está inclinada dentro de la curva. Y en carretera, eso es lo que uno ve mucho, que la gente se mete a la curva a la velocidad que traía y de pronto se da cuenta que iba muy rápido y le toca frenar en medio de la curva con la moto inclinada. Por eso tantas motos están buscando tener un ABS para curvas, ¿ok? Es por el error del humano de meterse a la curva demasiado rápido y tratar de frenar en medio de la curva. Entonces, para que esto salga bien, la frenada la vamos a hacer antes de la curva, o sea, antes de la curva. En esa línea amarilla que ven allí, es donde nos vamos a ocupar de frenar, de ponernos en la posición de la trazada ideal para poder entrar a esa curva y acomodar nuestro cuerpo para lo que viene adelante, que va a ser la curva. Entonces, en la primera parte tenemos que bajar marcha, frenar y acomodar el cuerpo para la curva. ¿Okay? Esa es la etapa donde vamos a estar frenando. Después que empezamos a inclinar la moto para ya entrar a la curva, al principio no van a usar el freno. Más adelante van a experimentar, como van a entrar un poco más rápido, porque van a ir ganando velocidad, confianza con la moto y la trazada, entonces van a experimentar dejar un poco de freno a mitad de curva, pero nunca va a ser más frenada en la segunda etapa que en la primera. Es a ir soltando el freno, en vez de soltarlo antes de la curva, va a ser soltarlo todavía menos rápido y soltarlo lento, lento, lento y todavía entrar a la curva con un poquito de frenada. Esa es la segunda etapa. ¿Okay? Ir con la moto inclinada ya después de que bajé la velocidad que quería y todavía bajar un poquito más la velocidad si acaso quiero que la moto se incline más y entonces eso es lo que voy a aprovechar con el freno si voy en la segunda etapa con freno. Eso va a ser entrar a la curva con la velocidad que ya yo definí que es una velocidad correcta para entrar a esa curva en la trazada correcta, con la posición correcta, e inclino la moto y allí puedo o soltar el freno o dejar un poquito de freno mientras pasa la etapa 2. En la etapa 2 yo no debería moverme encima de la moto, no debería cambiar demasiado la línea trazada, no debería cambiar demasiado
la velocidad de la moto, solo es dejar que la moto vaya transcurriendo el camino de la curva y llega a la etapa 3, que es cuando ya me toca pensar en levantar la moto y acelerar para salir de la curva. Entonces la etapa 3, ahora sí, todavía no nos movemos de posición, solamente empezamos a abrir el gas, ya deberíamos haber soltado todo el freno, empezamos a abrir el gas poco a poco sin acelerar demasiado esa moto y a la medida que yo voy siendo bueno para acelerar poco a poco, la moto me va a responder subiéndose de manera estable, elevándose de manera estable, sin levantar una llanta y sin hacerme un resbalón de la llanta trasera. Entonces, la división de la curva en esas tres etapas que mi cerebro tenga que pensar, ok, primero freno y me acomodo sobre la moto. Después inclino la moto, solté el freno completamente o lo suelto al 70%, dejo un poco de freno ahí y ya cuando estoy viendo la salida empiezo, ya terminé de soltar el freno y empiezo a acelerar para levantar la moto. Cuando mi cerebro empieza a pensar automáticamente en esas tres etapas, yo voy a poder sentir que una fluidez y una fluidez muy sabrosa en la pista, en la curva, y me voy a sentir mucho más estable y mucho más cómodo con la moto. Entonces, esa confianza me va a ayudar a pues no sentir ni cansancio, ni sentir estrés, y poder disfrutar más la curva. Entonces, ya cuando tenemos esa etapa que estamos trabajando por reflejo y tenemos una buena automatización de lo que estamos haciendo, llegarán cosas mejores. ¿Okay? Llegarán cosas mejores. Tendremos un buen cálculo, sin hacer nada matemáticas, pero tendremos un buen cálculo de cómo estamos con la inclinación de la moto, de pronto si puedo llegar a la rodilla del suelo, si mi traje lo amerita, si tengo el traje para hacer eso, si no tengo el traje para eso no lo hago. ¿Ok? Y vean lo que está pasando aquí. Vean entre esta foto cómo la cabeza del piloto está un poco a la par del centro, o sea, no está justamente en el centro, está un poco adentro de la curva. Luego en esta ya está yéndose un poco más hacia adentro de la curva y ya en esta definitivamente está, vean que el casco está prácticamente frente al espejo. Cuando ya yo estoy llegando a un punto donde estoy haciendo un buen uso de mi cuerpo para manejar la moto, entonces mi cabeza ya está llegando al nivel de la mano de la curva. Si estoy llegando la cabeza, o sea, la cara me está pasando por enfrente, estoy mirando enfrente de mi mano. Estoy mirando enfrente de mi mano. Entonces, si la curva es a la derecha, estoy mirando enfrente de mi mano derecha o incluso más adentro de mi mano derecha. Esa también es una referencia de cómo debo entrar a la curva. Entonces, luego viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Sigo inclinándome? ¿Sigo inclinándome? ¿Qué hago? ¿Sigo inclinándome? La pregunta es, ¿me inclino o aprendo a manejar? Antes de ganar un grado de inclinación, hay mucho trabajo que hacer y va a ser con tener la buena posición, manejar bien el peso de los pies y hacer todo eso. Ya cuando estoy llegando a esta posición de manejo, no, mi trabajo ha sido relajar los brazos, sacar el torso y posiblemente empiece a sacar un poco la cadera de la silla. Pero para poder hacer bien eso, yo tengo que tener mucho peso en el descansapié interno. O sea, ese descansapié que está cerca del piso, allí mi pie te está poniendo la mayoría del peso del cuerpo. O sea, yo estoy prácticamente guindado, con poca fuerza en los brazos, y para que logre tener los brazos flojos y no tener tanta fuerza, ese pie está poniendo muchísimo peso. Entonces, es como si yo estuviera parado en un solo pie. No estoy sentado, estoy parado en un pie. Y el pie donde estoy parado es el pie de adentro de la curva. Entonces, cuando yo empiezo a tener la moto con cierta inclinación y la posición del cuerpo me está ayudando a tener casi todo el peso en ese centro de gravedad, perdón, en ese punto de apoyo que es el de cansapié interno, eh, van a pasar muchas cosas. La moto se va a mover un poco diferente, yo voy a tener que experimentar con echar el cuerpo un poco más adelante, con sentarme un poco más atrás, y entonces voy a tener que ir en ese progreso. Antes de volver de tratar de inclinar más la moto, tengo que sentirme cómodo con esa posición y tengo que saber qué estoy haciendo con mi peso y con cada parte de mi cuerpo. Entonces, antes de buscar bajar demasiado la moto, tenemos que buscar más en el cómo está la técnica y la posición de manejo. Tavo, ¿cómo estás? Bueno, no han hecho ninguna pregunta, pero si quieres, no han hecho ninguna pregunta, pero si tú quieres aportarles algo acerca de lo que les estaba comentando, pues el micrófono es tuyo. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Un gusto volverlos a estar ahí con ustedes para compartir. Voy a rescatar así rápidamente varios puntillos para que Félix no pierda el hilo. Bueno, para los que ya me conocen,
Mi nombre es Gustavo, bueno, Tau Rojas. Me dicen, soy uno de los fiebres que no puedo dejar de estar yendo a la pista una vez al mes. Ujú. Este, pero aquí estamos aportando con mucho gusto todos los conocimientos, toda la práctica, toda la experiencia que hemos venido ahí agarrando poco a poco con los track days, con las fechas del campeonato, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos reunioncitas virtuales para los que van un poco más avanzado e inclusive yo estoy en un proceso de aprendizaje ya más, un poco más definido, un poco más, pues no profesional, sino más especializado, por así decirlo. Y es un proceso que nunca se acaba de aprender, todos los días se aprende. Desde el primero que entra a la pista hasta el que está corriendo, está en proceso de aprendizaje. El que diga que ya lo sabe todo, pues dichoso, porque ahí hay conversaciones con gente muy rápida, con mucha experiencia y que salen a correr a otros países, que inclusive ellos piden consejo de otros. Entonces, esto es un proceso muy bonito porque usted empieza prácticamente desde cero y va avanzando y poco a poco va viendo cómo, cómo usted va caminando en el mundo de los tracks. Voy a rescatar varios puntitos así rápidos para que no se me pierda el hilo de lo que dice Félix. Número uno, los que van desde cero o medio intermedios, porque creo que tengo entendido que hay primerizos que nunca han entrado a pista, algunos que ya tienen experiencia. Entonces, punto importante, todas las motos valen para entrar a pista. Eso es lo que hay que hacerles hincapié y recordarles que cualquier moto puede entrar a la pista y pueden practicar. No es que por ser una pista de carreras van a ir a correr, sino lo vamos a tomar como una pista para aprender, para conocer la moto, para las frenadas, para las curvas, etcétera, etcétera. Consejo muy valioso también es que van a usar la moto como normalmente la usan en calle. Por ejemplo, si usted en su moto nunca ha usado gomas o slicks, no las ponga. Si usted nunca ha usado la moto en sport, o en race, o en user, o en el modo más violento que traiga la moto, si nunca lo ha usado, no lo use en la pista. Use la moto en sus condiciones normales que usted siempre la anda a la calle. O sea, para hacer algo más sencillo, no hagan cambios previos para ir al track, porque esa no es la finalidad. La finalidad es que empiecen con una base, o sea, que empiecen con una referencia y de ahí en adelante, si ya les gusta están entrando los tracks, ya pueden ir a hacer cambios porque ya tienen un punto de referencia y eso es lo que se busca el martes, tomar un punto de referencia cero para ver en qué mejoro. Ya, digamos, los que somos más viejillos, estar en esto, cambiamos piñones, ponemos piñones, cambian fibras de freno, cambian líquidos de freno, líquidos de suspensión, usan gasolina BP, usan gasolina con alto octana, etcétera, etcétera. Pero es porque ya tenemos un punto de referencia a la cual tenemos que ir a mejorar. Y cada milisegundo, décimas, centésimas, vale en temas digamos, de mejora por vuelta. Entonces, si el que tiene una Sport Touring y tiene llantas de taco, esas son las que va a ir a usar a la Guasi, porque son las llantas de uso diario. El que tiene la manivela alta, use la manivela alta, etcétera, etcétera. Ya para cuando usted tenga definido su punto de referencia y ahí en adelante, es cuando empiezan a tomar anotaciones, empiezan a tomar decisiones en qué quieren mejorar, pero lo bueno es que un día no les va a alcanzar, entonces van a tener que ir a otro y después ir a otro. Y entonces van viendo mejoría. ¿Qué es lo que se busca? En el caso de ustedes, mejorar el manejo y la conducción para la calle, no para la pista. Por ejemplo, el que tiene una pistera va a usar su moto como una pistera, pero no buscan pegar la rodilla el mismo día. Pues ya si por cosas de la vida y la experiencia, pues de ahí. Ya eso de media mañana, mediodía, ya están pegando rodilla, es otra cosa, pero no vayan a buscar ni pegar el descansapié, ni pegar rodilla. ¿Por qué? Porque es un proceso que se va a venir dando poquito a poco. El que tiene un Sport Touring, igual forma, acomódese como,
como posición de Sport Touring, no vaya a pegar rodilla, no vaya a pegar e inclinar la moto al máximo. ¿Por qué? Porque tal vez nunca lo han hecho. Y lo que van a ir a conseguir es la seguridad, la frenada, la entrada en curva, cuando salen en curva, cómo tienen que acelerar, cómo tienen que ir el paso de la curva, si dando tirones con el gas o llevar el gas constante o suavecito, etcétera, etcétera. Entonces, de igual forma, el que tiene una moto, no sé, que 300 o 650, entonces acomódense su forma de manejo a lo que están acostumbrados a hacer para que ahí tomen un punto de referencia y ya ahí, con la supervisión de Félix, vayan viendo que pueden ir mejorando. Que si la posición un poquito más salida, bueno, estaba yendo ahí lo del descansapiés, etcétera, etcétera, pero tienen todo el día para ir a practicar eso. Entonces, otro punto importante, prácticamente el primer hit, vamos a ir a dar vueltitas, como la mamá pato con los patitos ahí, para que conozcan la línea. Eso es fundamental. La línea es primordial para que no se salgan en las rectas, no se salgan en las curvas, no anden zigzagueando y tal vez comprometiendo la seguridad de ustedes y la de los compañeros. Entonces, esa línea que vamos a ir a enseñar, que eso es para mí casi que lo fundamental, la tienen que hacer igual en todas las vueltas. Que no les salió igual, pues bueno, vamos a intentar otra vez entrar en la línea o en la trazada para seguir haciendo igual. Que en esta venía muy rápido y me pasé, ok, ver dónde estuvo el error. Entonces, mentalmente ir corrigiendo esos datos y esas entradas y esas sensaciones, porque lo que nos hace perder la línea es o la desconcentración o la mucha velocidad o se asustaron porque alguien pasó, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos puntitos hay que irlos matando y viendo en el transcurso de la mañana para ustedes ir haciéndose un perfil de qué es lo que necesitan ir construyendo a través del día. De hecho, yo estaba viendo la lista y creo que yo voy con la moto más pequeña. Me van a agarrar, pero van a ver que cualquier moto es apta para entrar en pista. Lo único que se necesita es la técnica, la entrada, la frenada, es una combinación de muchas cosas. Entonces van a ver que podría sorprender ahí una motillo chiquitica, porque el manejo, pues, es un constante aprender, un constante afinar detalles para ir mejorando. Entonces, siéntanse libres de manejar como ustedes lo hacen en la calle. Tal vez igual Félix dijo ahí que los primeros hits no van a ir a, digamos, qué sé yo, a entrar en curva y voy pegando rodilla. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la moto es muy diferente en la pista a la calle. En la pista hay más seguridad, las curvas no son tan pronunciadas, no tienen un carro, no hay piedrilla, etcétera, etcétera. Entonces, conforme van pasando el día, disfrútelo, vayan viendo si ya ven que pueden controlar la moto en un modo intermedio, para los que tienen electrónica, puede tal vez ir subiendo, no sé, si tienen anti-wheelie, control de tracción, freno de motor, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, ok, ya domino esta etapa, voy a probar a ver qué pasa, subiéndole un poquito más de la potencia, etcétera, etcétera. Entonces, de igual forma es ir a disfrutar. Otro punto muy importante y otro consejillo es, traten de no hacer rebases en curva, porque algunos se asustan, o otros pierden la línea, o otros se desconcentran. Traten de hacerlo en las rectas, donde hay buena visibilidad, donde no hay tanto peligro de que alguien se pueda, digamos, pasar de un carril a otro. Entonces, en realidad es ir a aprender, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a tener control emocional, control físico y control de la moto. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues ahí van. Tengo entendido que son novatos y expertos. Ahí Félix que me corrija si ya tienen los expertos definidos y los novatos, y en el transcurso del día pueden o subir o bajar. No sé cómo lo va a hacer, pero me imagino que por ahí es donde va el temilla. Sí, así es. De Eh, hecho, vamos a buscar
por, al principio vamos a buscarlo prácticamente por experiencia y cilindrada, ¿no? Para tener las motos más violentas prácticamente con un grupo y las otras motos que son más doble propósito, de pronto que tengan llantas de tacos, así, dejarlas en el grupo de más novatos y igual con las motos nuevas. Lo mismo, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos personas que no, o sea, no, aunque hayan entrado antes a la pista, no tienen la experiencia de andar a la velocidad de los expertos. Entonces vamos a buscar justamente eso, una como... Todavía no lo tengo definido y lo voy a hacer antes del martes. Entonces seguramente la lista que les voy a poner, la lista de los pits que les puse ahora temprano, la voy a ampliar diciéndoles a qué categoría va a entrar cada uno, si en expertos o novatos. Ok, ok. De igual forma, vayan bien equipados, que es mejor que sobre y no que falte. Su sillita, su hielera, su fresquito, su energizante, su, ¿qué otro es que, el que tiene, que toman ahí Sí, los bueno, electrolitos. electrolitos, todo eso siempre está de más y siempre va a hacer falta. Algunos he visto que para cambiar se ponen un cuadrito como una alfombrita para no ensuciarse las medias. Todo eso está perfecto. Igual forma, tener control de los asistentes, de los que van. Es un piloto y dos asistentes a la gente que le ayuda, que estén siempre ahí en su pits, que estén siempre con el distanciamiento, las mascarillas. Pueden llevar cuanto chunche puedan, ganchos para guindar el traje, los que llevan traje, alguna mesita para poner el casco y las rodilleras. Digamos que el área del pit es de ustedes, si lo van a compartir con otra persona igual, uno para un lado, otro para otro lado, si son familia o amistades muy cercanas se mezclan, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es válido, porque la idea es que ustedes vayan sin ninguna complicación. De igual forma, le decía yo a Félix, que las puertas se abren a las 8 de la mañana porque hay gente que está entrenando en bicicleta. Entonces, si llegan a las 7, no pueden entrar porque la sesión de ciclismo termina antitos de las 8. Calculo yo que es unos 5 o 10 minutos antes a lo mucho. Entonces, traten de estar como a las 8 para que puedan entrar y automáticamente cuando se están instalando en los pits o en el pit, empiecen a trabajar en su moto los que van rodando. Porque he visto que alguna gente va para allá y se viene y vamos a conocer, y cuando Félix llama para la charla, no están listos. Entonces, de ahí pierden un poquillo de tiempo con el tema de la preparación. Igual los transponder, a los que ya alquilaron, se entregan creo que de 8 a 8:45 y que creo que sigue la charla. Entonces, para que ya cuando estén listos, estén preparados con su equipo de protección, su moto ya con los forros y la placa, y no tengan que andar corriendo y que présteme una llave, présteme una ala, que es que no traje aquello, que se me olvidó el mástil, y eso desconcentra y lo ataranta a uno. Entonces, para que lleven las previsiones del caso y puedan prepararse con buen chance. Importante, vamos a andar ahí con radios, no tal vez regañándolos, pero sí tal vez dándoles ciertas instrucciones que el director de carrera que está arriba en la torre y los marshal, que son los que andan con las banderas, si ellos ven alguna situación ahí un poquillo comprometedora, entonces nos llaman para darles indicaciones de, qué sé yo, mira, que es que el número tal, cuando se va a salir no levanta la mano, o no se salió por donde tiene que salir, o que viene zigzagueando, o le vimos que venía con algo desprendido de la patilla, etcétera, etcétera. Entonces por ahí nosotros vamos a estar siempre pendientes de la seguridad para que obviamente no pase nada. Vamos a ver qué otro puntillo dice, me escapa. Inflador, muy importante, si pudieran llevar un infladorcillo. Ahí Félix les va a hablar después de la parte de la presión de aire. No sé si ese tema espesa ahí lo va a tocar, si, si va a bajar la presión, si van a usar la presión de calle normal, etcétera, etcétera. Entonces, en dado caso de que algunos tengan que bajar la presión, de tener la previsión ahí por si se van a devolver a la casa, de inflar la moto. Entonces también es importante que tengan
que tengan un infladorcillo para que puedan devolverse. ¿Qué otro punto que se me escapa? Pues ahí vamos agregando. Todo eso que has dicho está muy bien y ya lo hemos dicho también en las charlas anteriores y no hay que dejar de decirlo. Que estaban haciendo una pregunta en el chat que tenía que ver con esto, que si no tenemos suficiente o no tenemos mucha parte mecánica, no tenemos mucha destreza mecánica, que si nos van a poder ayudar. No, estas actividades que se están haciendo actualmente en el Parque IVA, quisiera uno que fueran como esas actividades donde lo dejaban a uno meter 10 personas de staff y un mecánico o un mecánico asistente y teníamos al público atendido y chineado y con almuerzo y con refrigerio y con salonero y lamentablemente en este momento eso no se puede hacer, nos lo tienen prohibido en el parque, entonces hay que ser bastante autónomo. Pero lo bueno es que no necesitamos demasiado. Lo que tenemos que saber hacer es quitar la placa, por eso les decía en las charlas anteriores que practiquen a quitar la placa, ponerle el masking algunas partes de la moto, tapar el foco, pero no taparlo 100%, dejar si no se puede desconectar el foco, si saben desconectarlo, mucho mejor. Si no se puede desconectar, entonces tapar el foco y dejar donde pega más calor, donde la luz pega más intensamente, dejar descubierto para que no se queme el foco y quitar los espejos retrovisores, quitar las maletas que tengan puestas sobre la moto y tratar de no llegar a la pista con muchas barras antideslizamiento o sliders o barras protectoras porque a veces esas mismas barras les causan un problema. Entonces, si las tienen, buenísimo. Al final de cuentas, no vamos a ir a manejar de manera extrema. Ustedes deciden si quieren llevar las barras o no. Pero esas cositas, lo que es espejo y placa y amarrarle los descansapiés traseros, y no es mucho lo que hay que hacer. También hay que saber medir el aire, tienen que saber medir el aire de la moto para saber en qué presión de aire están y ustedes deben conocer cuál es la presión ideal de su moto. O sea, no vamos a tener una persona que se sepa la presión correcta para todos. Todas son motos muy diferentes, no son motos de carrera, no son motos como estándar para eso, así que ustedes deberían saber por lo menos esos datos que están en el manual de la moto y que en teoría, ustedes deberían saber revisar cada vez que van a salir a pasear. Entonces, lo que dice Tavo, el inflador es importante porque a veces a mitad de día, de mitad de práctica o incluso desde las primeras 3 vueltas nos damos cuenta que quizá la llanta está como brincando mucho o está comportándose un poco raro y entonces tenemos que buscar bajarle un poquito de presión y a lo mejor de la presión que traíamos de estándar le bajamos 2 libras o le bajamos 5 libras y a lo mejor nos sentimos incómodos, habrá que subir un poquito más la libra. Entonces, para tener eso y que sean ustedes independientes, traten de tener un inflador eléctrico o un inflador de manual, el medidor de aire y las herramientas para tener esas modificaciones que ya les dije antes, ¿ok? No es mucho lo que se Una necesita. consulta aquí. Perdón, me tenía también, creo que es Richie, es el que dice Ricardo y es Richie, bienvenido Richie, no te había reconocido. Dicen que si se cambia el asiento o no. Buenísimo, lo que dijo Ricardo está bien. Si yo les diría que traigamos el asiento que menos se resbala para que no tengamos esa variable ahí en el medio en medio de la práctica. Pero si se vuelve muy incómodo, al final de pronto practicamos con uno que se resbale un poco más y sabemos en qué nos ayuda y en qué no nos ayuda. Entonces es bueno posiblemente tener esa opción allí. Pero yo empezaría con el que menos se resbale, para tener un poco más de seguridad. Félix, Déjame terminar lo que había en el chat, que era... sí, no, era eso, eran esas dos cosas. Entonces sí, dime, Tavo. ok, un tema aquí importante, tal vez para aclarar, porque eh, muchos no lo saben, pero nos lo habían comentado a nosotros y nosotros les explicamos. El tema de los acompañantes y a los que les cuesta la mecánica es para que ustedes puedan llevar dos asistentes que les puedan ayudar. Por ejemplo, si a usted le cuesta un poquito más la mecánica y no es muy diestro, entonces le tienes que conseguir a alguien que tenga un poco más de habilidad para que le ayude. El detalle es que, digamos, si alguien lleva a la novia y a la prima, difícilmente le van a poder ayudar y a usted le cuesta la mecánica, difícilmente le van a poder ayudar y asistir dentro de la pista, porque aunque no parezca, a veces es muy corre-corre, que dónde están las rodilleras, que dónde están los guantes, que limpien el casco, que alcánceme el líquido
para hidratarme. Entonces, la idea global de los track es poder ir a hacer una práctica dirigida meramente a la moto. Entonces, la recomendación que siempre se ha hecho desde el inicio es traten de llevar dos asistentes que le puedan colaborar. No estoy diciendo que no se puede llevar a la novia, ni a la esposa, ni nada de eso. Es que si a usted le cuesta un poco la mecánica y no sabe tal vez cómo quitar la placa, entonces ahí le va a costar dos veces más porque si no lleva gente que le ayude, entonces sí se le va a complicar un poquito. Y lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, muy difícil que otra persona le ayude y la otra persona anda atarantada también con sus cosas y présteme aquí. Entonces, es muy complejo. Así que, si ustedes pueden llevar todo su implemento y todo el asunto, sería más fácil para todos. Entonces, para que tomen la decisión ahí a la hora de los acompañantes. Ok, preguntan si la suspensión dura o suave. Como le estaba diciendo Tavo, traten de usar lo mismo que usan cuando van en la calle, lo mismo. Y cuando estén desarrollando su propia técnica, se van a dar cuenta que tanto importa la técnica, o sea, que la moto importa, pero la técnica importa mucho más. La suspensión importa, pero la técnica importa mucho más. El cuántos caballos de fuerza le pone a la llanta importa, pero importa la técnica mucho más. Entonces, vamos a tener el ABS conectado. Sí, claro, el ABS vamos a tenerlo conectado, es un tema de seguridad. La suspensión dura o blanda, úsela como usted siempre la usa y desarrolla la técnica. Y cuando desarrolle la técnica, cambia la suspensión. Pero primero tiene que desarrollar la técnica, porque la charla es, o la clínica es para que usted aprenda a manejar su técnica. ¿Ok? Ya sí ha pasado que nosotros tenemos un track donde tenemos a 15 novatos y solamente 5 expertos y terminan 2 expertos, ¿verdad? Que han mejorado la técnica tanto que al final en los últimos hits terminan pegando la rodilla en el suelo. Sí ha pasado, ¿ok? Sí ha pasado que la gente aprende tanto que prueba con las configuraciones, pero siempre eso va a ocurrir al final de la pista, o sea, al final del día. Al principio, enfóquese en primero, porque, ok, otra cosa, todos pensamos que lo hacemos muy bien, pero nosotros vamos a estar detrás de ustedes, vamos a estar delante de ustedes, nos vamos a acercar con todo el respeto y con la autorización que ustedes nos dan de ser sus guías en esta actividad, a decirles que vamos a sugerirles prueba esta técnica un poco más hacia afuera, un poco más hacia adentro, cómo estás usando las manos, explícame qué estás sintiendo en los pies, para que trabajemos en la persona, en el piloto y no en la moto, ¿sí? Trabajemos primero en el piloto y después trabajamos en la moto. Eso sería para esa pregunta, Álvaro. Ok, les voy a enseñar un poquitico de este video dura solamente un minuto. Vamos a ver si lo podemos pasar en ese tiempo. Les voy a enseñar un poquitico vamos a ver, ya estaba compartiendo, voy a compartir ahora este video. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Vamos a compartir este video para que veamos cómo está la trazada de la curva. Hay una referencia allí de velocidad y esas cosas. Bueno, no pongamos tanto en cuenta, tanta atención a eso, pero sí vamos a conocer un poco la pista y la trazada. Ven, vamos adelante con esta parte. Esta es la recta, lo que se llama la recta de pits. Del lado derecho están los pits. Por eso se llama la recta de los pits. Del lado derecho están los pits. Lo que llamamos el puente es esta cosa que está acá. Es un paso peatonal del área de gradas al área de pits. No se va a usar porque no hay público en el parque, pero es una referencia para nosotros. Debajo del puente, en la carretera de pits o en la calle, en la recta de pits, es como el punto donde empezamos a frenar. Entonces, vamos adelante y vean, aquí debajo del puente está la marca de 100 y allí es donde al principio vamos a empezar a frenar. Cuando estemos pasando debajo de este puente, soltamos el gas y empieza la frenada. Esa que está adelante es la curva 1. Entonces, cuando vayamos en la recta de pits y pasemos debajo del puente, soltamos el gas, estamos en este punto cerca del lado izquierdo de la pista, soltamos el gas y empezamos a buscar la frenada, a buscar la posición de manejo y a buscar la vista hacia la curva 1 para prepararnos para entrar. ¿Ok? Ahí vamos frenando, frenando. Vean, en este punto ya empezó la curva
como 50 metros antes, ya para este punto ya teníamos que haber frenado pues la mayoría de lo que era la velocidad que traíamos, ¿ok? Vamos por curva 1, esta posición no cambia hasta que llega al punto de la salida. Cuando ya pasamos el borde o pasamos la parte más curva de esa curva, justamente, empieza a acelerar la moto, pero empezamos a acelerar y a buscar que esa moto se levante de esa inclinación que traía. Pues no es que vamos a buscar estos pianos, pero estos pianos son el límite de nuestra pista. Entonces la vista podemos ponerla hacia los pianos y se nos va a ir la moto por esa zacate. La vista tenemos que ponerla hacia allá, hacia este punto que está acá, que es la próxima curva, que sería la curva 2, y poner atención de no pasarnos de estos pianos. Entonces vean la moto cómo va. Llega cerca de los pianos, pero no se acerca y ni se monta encima de los pianos. Siguen de ese lado izquierdo y vean, ya pasamos el marcador 100, que van a ser unos conos, el marcador 50, y ahí donde termina nuestra frenada prácticamente, empieza esta curva, que es la curva 2, que es hacia la derecha. Vamos mirando hacia la curva 3 o la curva del anfiteatro, que es una de las curvas más lentas y más fuertes. En este momento estamos cambiando a tercera marcha casi siempre. Veníamos de quinta, pues pasamos a cuarta antes de la curva y aquí estamos poniendo tercera o a veces segunda, depende de la moto. Y buscamos con la mirada hacia la izquierda, porque hacia allá va la moto. Pasamos quizás cerca de los pianos, no necesariamente muy cerca de los pianos. Y la mirada siempre hacia allá. Este es uno de los puntos de máxima inclinación de la moto. Empieza la aceleración poco a poco, sin mucha fuerza, por todo este tramo y buscando la mirada hacia esta área que está acá, que es donde empiezan a ver banderas. De este lado empezamos a ver banderas. Empezamos a levantar la moto suavemente, sin necesariamente abrirnos demasiado hasta allá, manteniéndonos como en el centro de la carretera o de la pista y buscando hacia, por acá van a ver banderas, buscando hacia el lado izquierdo. No miramos al poste porque terminamos pegando contra esa llanta. Vamos a buscando hacia dónde sigue la carretera o hacia dónde sigue la pista por este lado, y vamos acelerando. Ya ahí podemos empezar a cambiar marcha otra vez a cuarta. Seguimos buscando la pista y ahí viene la recta entre curva 4 y curva 5, que ya volvemos a llegar a cambiar marchas. Nos quedamos del lado derecho de la pista. Vemos nuestro punto de frenada, que en este caso nosotros vamos a tener conos, no vamos a tener ese marcador que dice 100. Vamos a tener, recuerden que eran 3 conos en 100, 2 conos en 50 y un cono en 25. Vamos a ver si nos alcanza para eso. Yo creo que sí, ¿verdad, Tavo? Frenamos, inclinamos la moto, pasamos curva 5 por el borde izquierdo y allá se ven las graderías, pero vamos a buscar con la mirada la recta principal, que es esta que vamos a descubrir aquí adelante, ¿ok? Y tratamos de mantener la moto no tanto en el centro, sino desde el centro a la derecha, del centro a la derecha, sin llegar totalmente al borde de la derecha. Ahí hay unos pianos de todos modos que nos van a indicar el borde y tratemos de no pasar encima de los pianos. ¿Qué pasa? Si yo entré muy rápido a la curva 5, de pronto no terminé de inclinar la moto porque me dio miedo, porque iba muy rápido, la moto va a ir directo sobre esos pianos. Entonces, ¿qué reacción debo tener? Ir suave con el freno trasero, estabilizando la moto, suave con el freno trasero, tratando de usar el cuerpo para mantener la moto dentro de la pista y no irme simplemente en línea recta hacia los pianos. El error sería levantar la moto e ir en línea recta hacia los pianos. Tengo que usar el cuerpo para mantener la moto en la curva, y por eso es tan importante lo que les dije antes, que al principio el trabajo va a ser aprender a mantenernos en la trazada, después a mantener la trazada y usar el cuerpo para adentro de la curva, para tener ese apoyo del peso adentro de la curva, y empezando desde allí que tenemos el cuerpo adentro de la curva, vamos a empezar a ganar velocidad. Si empezamos a ganar velocidad antes de tener un buen reflejo de la posición del cuerpo, lo que va a pasar es eso que les acabo de comentar. Vamos a ir muy rápido, no tenemos el cuerpo para jalar la moto dentro de la curva y la moto va a querer ir en línea recta y nosotros vamos a decir, estamos en pánico, la moto va en línea recta, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Okay? Entonces, por eso no vamos a meternos a mucha velocidad antes de tiempo. Vamos ahí controlando. Esta es la parte más rápida de la pista. Aceleramos hasta que llega un punto, ese punto donde pasamos por encima de la línea de meta, ese punto,
allí ya deberíamos empezar a buscar una velocidad constante, no acelerar más, o si se puede, empezar a soltar el gas y bajar la velocidad. Porque viene la recta principal, viene el final de la recta principal, ahí a veces podemos llegar a más de 200 kilómetros por hora, pero tenemos que frenar para entrar a la curva. Entonces, no hay que llegar en las primeras hits directo, llegar a buscar 220 kilómetros por hora, hay que buscar mis 160 quizás, tratar de entender cómo es esa entrada a esa curva, que es una curva muy larga, y entonces buscar la línea de adentro de esa curva, no cerrado desde el principio, sino buscar una línea más o menos constante. Vean que la curva, paso por un borde interno a la izquierda, pero no me quedo en ese borde. Es un error quedarse en ese borde y es un error quedarse del lado izquierdo. La trazada tiene unos dibujos muy raros, o sea, ese borde interno tiene un dibujo muy raro y la línea más bonita, más fluida para la moto y más fluida para la posición de manejo y que me cansa menos Félix, y me exige menos, perdón, ya te doy la palabra, es seguir un poco la línea natural de la moto, paso otra vez por ese borde, sigo mi línea natural porque no cambio mi posición de manejo y ahora conecto con la última curva. ¿Okay? ¿Qué me ibas a decir, Tavo? esa curva del redondel, bueno, se le llama redondel porque antes había un redondel ahí, no es redonda o la circunferencia no es redonda. Uh -huh. Eso fue una reparación que se le hizo a la pista, entonces son dos curvas, es como un diamante en la parte de arriba, entonces se hace así como un triángulo. Uh Si -huh. ustedes tratan de seguir la redonda, va a ver que en un momento la moto se clava y después se abre. Sí, Entonces, si la hacen redonda, posiblemente se monten en el piano. Entonces ahí, digamos, lo ideal es entrar así pegadito, dejar que la moto se abra, se vuelva a cerrar, se vuelva a abrir y se vuelva a cerrar. exacto, es Entonces, entrar con una posición de curva y tratar de no modificarla, o sea, no seguir el borde, es que el borde te engaña. ajá, Si sigues el borde, tienes que cambiar la posición de manejo. Y ahí mucha gente tiene que frenar, levantar la moto y pierde tiempo y hasta se asusta. Entonces, lo mejor es tener una posición de manejo a la entrada, al final de la curva de la recta principal y dejar que la moto vaya fluido, sin cerrarse demasiado, pasar por las tres esquinas y, y llegar a este punto donde estamos, que es curva 8 donde hay que girar violentamente hacia la derecha y ya para volver a entrar a la curva de pit. Entonces ya aquí le dimos la vuelta a toda la pista. Lo que me llama la atención acá es, o bueno, en lo que quiero llamar la atención acá es que para poder entender bien todo lo que acabamos de explicar en 30 segundos, que si es un diamante, que si no es un círculo, si no sé qué, por eso es que tienen que ir siguiendo a los guías que van adelante enseñando la trazada. ¿Verdad que sí, Tavo? Hay que ir, correcto, hay que ir siguiendo correcto. al que les va a enseñar la trazada para que ustedes no vayan improvisando y ustedes no vayan diciendo, creo que entendí esto, creo que entendí esto otro, sino que, ok, ya me dijeron que mejor siga la trazada y eso es lo que voy a ir a hacer. No voy a ir a probar lo que yo entendí de la charla, sino que voy a ir a seguir al que me está diciendo cómo es la trazada y a empezar a repetirla. Entonces sigue la curva 8, abrimos de este lado y ojo, aquello que está allá se llama el muro de los lamentos. Si entramos muy rápido, si aceleramos demasiado rápido, si no sabemos pasar del lado izquierdo al lado derecho en la moto y con la moto muy rápido, entonces vamos a terminar en ese muro que está allá. Vean este video donde tenemos la posición de manejo. Posición de manejo, acá empieza, ahí termina la frenada, abrimos para la curva, mantenemos la posición sin cambiarla toda la curva hasta que llega la salida de la curva. ¿Okay? Aquí el punto es mantener la posición de manejo de curva sin alterarla demasiado mientras estamos en la curva. No improvisar en medio de la curva. Empezamos con una posición y la mantenemos. Acá frenamos, frenamos, frenamos. Con la inclinación terminamos de hacer la posición de manejo. Mirada hacia la curva, hombros relajados, brazos relajados. Sacamos un poco el cuerpo hacia el lado de adentro de la moto. Vamos toda la curva sin cambiar, hacemos transición del pie derecho, pasamos el peso al pie izquierdo, ahí se bajaba marcha como les expliqué antes,
Se suelta el clutch con cuidado antes de hacer la curva, se mantiene la posición de manejo y empieza la aceleración. Mantengo todavía la posición de manejo mientras todavía la moto sigue en curva y ya empiezo a levantarme preparando para la próxima curva. Ahí se hizo un cambio de marcha. Seguimos la trayectoria de la trazada mirando siempre hacia dónde va la curva o la pista. Vamos mirando hacia dónde va y acelerando a medida que la moto nos hace caso. Si la moto no me hace caso, entonces no acelero más de la cuenta, porque termino en los pianos o saliéndome hacia el zacate. Entonces acelero bastante, ahí paso por el punto de frenado, acá, frené, bajo la moto, cuando ya terminé de frenar, agarro mi posición de manejo y la mantengo toda esa curva sin cambiarla y sin alterarla. Ok, ahora sí, empiezo a acelerar, ya no tengo que tener esa posición de manejo, ya voy acelerando, entonces ya me vuelvo a recoger y uso mi pista para acelerar. Sigo en esa pista. Recuerden que esta es la velocidad final o el punto más rápido para llegar a la mayor velocidad. Y cuando pasa por el punto de la línea de meta, allí empieza la desaceleración. Ahí empieza la desaceleración. Empezamos a bajar marcha, que ya veníamos en quinta. Pasamos a cuarta. Pasamos a tercera. Pasamos a cuarta. Posiblemente pasemos a tercera. Inclinamos la moto y cambiamos y mantenemos, agarramos esa posición de manejo y ahí va con esa misma posición de manejo hasta el final de esa curva. Como decía antes, esa trazada de esa curva del redondel no es siguiendo el borde, es siguiendo una línea donde hay mayor fluidez para la moto, donde yo no tengo que cambiar mi posición de manejo, donde yo puedo mantener una buena velocidad e incluso acelerar un poco más para poder llegar con un buen ángulo a este punto donde tengo que cambiar del lado izquierdo al lado derecho. Y en el lado derecho, acelerar suave, nunca acelerar demasiado fuerte, acelerar suave para poder levantar la moto con tranquilidad y no terminar en ese muro que está de este lado, ¿ok? No terminar en el muro del lado izquierdo. Eso sería más o menos la trazada. Les voy a pasar el enlace de los dos videos, pues que no son los más nuevos y todo lo demás, pero siguen siendo una buena referencia para esa actividad que vamos a hacer. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? ¿Algún comentario que quieran hacer adicional? ¿Todo bien? Ok, entonces, si todo está bien y si todo está claro, entonces voy a cerrar acá para que podamos hacer o para que podamos tener una, una buena noche. Ya repasando todo lo que vimos, le voy a poner los enlaces de los videos que transmití. Y cualquier otra pregunta, por favor, háganla al chat. Recuerden, preparen su pit. Para pasar bien todo el día, tienen que tener hidratación, herramientas básicas, una silla, que la persona que va a acompañarlo sepa ayudarle, que no sea solamente público, que sepa ayudarle, que le pueda tener, aunque sea los refrescos y la comida a la mano, pero también que sepa identificar que si usted está cansado, si usted tiene alguna medicación, si usted está bien conscientemente o si está muy agotado, que le pueda alertar, que le pueda ayudar a levantar la moto o a sostener la moto en el caso de que usted llegue muy cansado a la pista. O sea, hay muchas cosas que tiene que es bueno dejar a manos de otra persona cuando usted termina de hacer su práctica y a lo largo del día. Entonces, trate de llevar a la pista a una persona que lo acompañe y lo ayude en esa parte. Y hágase la vida fácil para lo que es el pit, ¿ok? Silla, hielera, la mesita, para que tenga sus cosas bien ordenadas y tenga esa parte bien puesta. Si usted no sufre porque el pit está todo en orden,
va a poder concentrarse en que la moto esté bien, en que usted esté bien y en qué es lo que va a ir aprendiendo cada vez que pasa por la pista. Eso sería, muchachos, por ahora. Yo les agradezco mucho toda la atención que pusieron y los invito entonces a hacer cualquier comentario, a repasar los videos y a, pues, eso, a prepararse para la próxima sesión. Yo creo que si en el chat me piden que haga otra sesión de repaso, yo estoy dispuesto a hacerla el domingo. Si tienen dudas, háganlas por el chat y nosotros nos vemos entonces el martes en la mañana. Ah, bueno, una, una, eh, una última cosita que les iba a decir con respecto a la llegada a los pits. Vamos a ver si les puedo poner otro video que yo tenía por acá. Déjame cambiarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Este acá. Este acá. Esto les habla de lo que vamos a ver cuando lleguemos. Esta es la entrada de los pits. Nos van a preguntar el nombre. La lista ustedes tienen que estar en la lista. Vamos a tener que hacer un lavado de manos. Vamos a ir a los pits y vean los pits. Este es el área donde vamos a trabajar. Bajamos todas las motos. Esta es la moto que yo llevé ese día para allá. Y empezamos poco a poco a usar la pista. Vean cómo la inclinación del cuerpo, vean la cabeza cómo se va encima de las manos para un lado. ¿Okay? Después vamos en línea recta, podemos bajar el cuerpo. La idea no es correr demasiado, la idea es pues desarrollar la pista, obviamente, no ir demasiado lento, pero y poco a poco al principio, tomar un buen punto de frenado. Vean esta cortesía que se hace, yo no debo metérmele adentro a ese piloto. Vean cómo él está tratando de seguir el borde y el borde lo obliga a hacer cosas pues, que no son las mejores. Y yo llevo una línea un poco más abierta, pero más fluida para toda la curva. Okay, vamos a pista. Él no está siguiendo la trazada. Vean la trazada como ya lo voy llevando del lado izquierdo. Y hace una mala frenada, se hace hacia la de izquierda y yo paso por la derecha porque tenía una mejor trazada. ¿Ok? Entonces, de eso se va a tratar, ¿ok? De eso se va a tratar, de aprender esa trazada, ahí yo la voy repitiendo, vean cómo pasa, se ve el visor de la moto para un lado, se ve el visor de la moto para otro lado, y eso es usando la técnica que les estaba comentando de llevar la mirada hacia la pista, el cuerpo, el torso un poco hacia adelante y llevando lo que es cabeza, hombros hacia el lado de adentro de la curva, vean cómo ahí me voy inclinando otra vez y no al revés, ¿ok? No es bajar la moto, es bajar mi cuerpo, no es bajar la moto, es bajar el cuerpo. Seguimos adelante, otra vez llegamos al punto de frenado, vamos por la línea correcta, empezamos la curva, otra vez pasamos un poco al borde, después nos volvemos a abrir. Yo no me estoy abriendo, es el borde el que se mueve. Sí, yo no me muevo, el borde se mueve, yo me mantengo en la misma posición todo el tiempo. Y vean, con solamente estar en la misma posición alcancé a otros que iban adelante peleando con el borde. ¿Okay? Pasamos aquí con cortesía, sin mucho peligro, frenado, buscamos adentro, nos vamos un poco afuera hasta el punto correcto de la línea, volvemos a inclinarnos, frenamos aquí, aquí soltamos freno, nos inclinamos, cambiamos marcha en este punto, volvemos a inclinarnos para este lado, vean cómo se desaparece la moto porque estamos bastante echados hacia adentro de la moto. Y aquí, otra curvita, que es una de las menos fuertes, pero es muy, muy técnica porque hay que acelerar y hay que tener buena posición de cuerpo. Y entramos en la recta antes de curva 5, volvemos a inclinarnos buscando el lado derecho, pero sin tocar los pianos, y vamos por la trazada ideal, ¿ok? ¿Qué les parece esas vuelticas, ok? Eso en cualquier moto se puede hacer. Lo que vamos a buscar es justamente que ustedes tengan la capacidad de repetir la misma trazada, no dejarse llevar por ese borde que se mueve, hacer la misma trazada varias veces, empezar a mejorar en esa técnica, empezar a mover el cuerpo para los dos lados
con buena facilidad y flexibilidad, y así aprovechar mejor lo que es el peso de la moto, el peso de ustedes, las llantas y todo lo demás. Poco a poco, a medida que van mejorando en esa técnica, se van a dar cuenta de cómo cada cosa de la moto lo ayuda a ir más rápido o a ir más seguro, que es lo que finalmente queremos. ¿Preguntas en esta parte? Preguntas en esta parte. Aló, aló. Si todos están bien y todos están claros, entonces, y ya parece que no hay más preguntas, entonces podemos darle la palabra a Tao si quiere hacer algún comentario final acerca de todo lo que hemos visto, de la línea trazada, de lo que va a ser el trabajo del piloto, y terminamos la sesión. Ya lo último para aportar es que a partir de mañana coman, desayunen, cenen, aperitivo, sueñen, levántense, contracte ahí para que entren motivados, vayan pensando desde ahora cómo organizarse, no dejen todo para última hora. Si tienen que ir a buscar sillitas, aprovechen ahora el fin de semana, conseguir la hielera, cómprese la hidratación, porque el lunes es muy enredado la restricción, aparte de la noche no se puede salir, y para que ojalá que ya el domingo nada más descansen y aprovechen ese relax mental para que vayan nada más a darle. Eso sería, y más bien muchas gracias ahí por toda la atención y la colaboración. Y aprovechen porque son muy pocas personas. Yo diría que solo Félix hace este tipo, digamos, de actividad para personas que vienen de otros campos que no necesariamente son carreras o pisteras. Entonces, ve, y la logística es bastante junto con el trabajo. Entonces, aprovechar ahora que se puede, ¿ah? Así es que ahora que se puede y ojalá pues nos siga yendo bien, Tao. Hemos hecho bastantes eventos y todos han salido muy exitosos. Y ojalá esto no, o sea, la gente se ha portado bien, o sea, en ese sentido, en que la gente se ha portado bien, en que la gente, a pesar de que a veces improvisa un poco, se termina controlando y entonces la gente se porta bien. Para que Viva nos sigue viendo bien en la parte de la logística y en el comportamiento de la gente. Y ¿te acuerdas? Te iba a comentar algo. ¿Te acuerdas el track day que se hizo en diciembre, donde habían varias personas extranjeras que ellos mejoraron muchísimo, ¿no? En la pista. O sea, llevaban unas motos que no eran unas motos pisteras, pero hicieron unos muy buenos tiempos y fueron mejorando bastante. Tenían una muy buena técnica que nosotros nos quedamos un poco sorprendidos de lo bien que avanzaron. Y una cosa que ellos dijeron era que ellos venían de hacer eso en Alemania hace 20 años. O en Holanda, que uno es holandés. Entonces, eh, pues estas son las cosas que nos pueden separar del primer mundo, ¿no? De lo que se pone a la mano de las personas, lo que se pone a la mano de las personas pues comunes, ¿no? No de los que son el deportista de alto nivel. Entonces, un entrenamiento como este lo hace una persona que no necesariamente anda corriendo en campeonato, sino que le quiere mejorar. Entonces, en Europa y en Estados Unidos hay mucho de esta actividad. Ya era buena hora que hubiera acá en Costa Rica, y si la gente se sigue portando bien y sigue aprovechando esto, pues seguiremos haciéndolo porque es muy necesario. El aporte a la seguridad vial y el aporte a la calidad de los paseos, o sea, los paseos van a ser más bonitos con menos accidentes. Los paseos van a ser, los grupos de motociclistas van a estar mucho más unidos y hay menos lesionados. Entonces, bueno, por eso que lo estamos haciendo y confiando en que la gente lo va a seguir aprovechando y va a seguir saliendo bien. Eso sería para cerrar. Nos vemos entonces en el chat. Hagan todas las preguntas y preparen todo para tenerlo el lunes ya listo desde temprano.
no trasnochen para llegar a la clínica. No se trasnochen metiendo cosas en la moto, haciéndole modificaciones a la moto. No se trasnochen antes de la clínica, ¿ok? Lleguen frescos, lleguen tranquilos, métanse muchas cosas en la cabeza y vamos a ir a practicar y a desarrollar esto poco a poco, con calma y que quede bien escrito, ¿ok? Eso es entonces, pues muchas gracias a todos. Voy cerrando con la despedida de cada uno. Gracias Álvaro, gracias Andrés, gracias Jefferson, gracias Mauricio, Raúl, Reiner y muchas gracias a mi amigo Tavo. Bueno, lástima que no se conectó Richie, pero ahí me lo saluda Tavo y las gracias a él por participar. Hasta luego. Ok, hasta luego.